¿Qué tal? Bueno, pues hablábamos en la pasada sesión de esa necesidad que tienen los hombres de conocer a Dios y que les viene desde muy temprana edad y desde muy temprana crecimiento de la humanidad. Todos han buscado la manera de dar gloria a un ser, de hacer tributos, de hacer eh, lo que son sacrificios, ¿verdad? Bueno, esto es un planteamiento para que veamos que esa es una de las primeras pruebas de que Dios existe. El deseo natural del hombre por amar a algo más que lo trasciende. El deseo y la búsqueda divina del hombre en ese ser que es superior a él o en esos seres superiores a él, porque la misma falta de conocimiento, de la revelación hecha por nuestro Señor, el Dios verdadero, pues hace que muchos de los hombres piensen, de los humanos piensen que, pues, que a lo mejor está dentro de las fuerzas de la naturaleza o a lo mejor es algo que sí es invisible, pero al mismo tiempo tiene manifestaciones, etc. Pero ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de conocer algo más que me dé una explicación de lo que existe, nos ha acompañado siempre. Y esa es una de las pruebas de que el ser humano es intrínsecamente religioso. Bueno, y hablábamos de las 5 vías de Santo Tomás. ¿Por qué nos centrábamos en él? Porque te decía, él como un buen estudioso que fue, además de que fue muy religioso, muy creyente, todo, y fue un sacerdote religioso que se dedicó a vivir bajo la regla de Santo Domingo de Guzmán, él realmente lo que más hizo fue estudiar de una manera por la cabeza que tenía. Entonces, Santo Tomás de Aquino, que mucha de sus estudios nos han servido para reforzar lo que ya se nos había enseñado desde que vino Jesucristo, él lo único que hacen es enriquecer. Los padres de la iglesia, tanto los doctores de la iglesia, que ya después te explicaré la diferencia entre padres de la iglesia y doctores de la iglesia, unos son antes, otros vienen después, son nombrados después, y cómo todos ellos han ido reforzando ese conocimiento que se encuentra en las escrituras y en el magisterio de la iglesia, que son las fuentes de la revelación para nosotros los católicos creyentes. La Biblia interpretada por el magisterio de la iglesia, porque esa potestad se la dio Jesucristo. Bueno, así como lo han hecho muchos a través de los siglos en conjunto y en colegio, porque no deciden ellos solos, esa es la maravilla. No es la inspiración de un solo ser que ya se le ocurrió algo, como tantas sectas que hay, que esa es su base. Yo ya no creo en esto, yo ya quiero creer en esto, quienes me siguen, vamos y hacemos una nueva iglesia. Nosotros tenemos la seguridad de que seguimos a Cristo y lo único que hacen nuestros padres de la iglesia y nuestros doctores y doctoras de la iglesia, que nos van abriendo, nos van enseñando cómo entender un poco más lo que Jesús vino a revelarnos y que muchas veces nuestro entendimiento no llega a captar por las circunstancias, por la historia que nos rodea, por el desarrollo mismo del hombre en la ciencia y en el estudio. Entonces ellos nos van dirigiendo. Eso es lo que hace el magisterio de la iglesia. Irnos dirigiendo, irnos abriendo la luz para que nosotros entendamos bien nuestra religión. Bueno, Santo Tomás lo que hizo fue empezar con bueno, no empezar, hizo muchas cosas, pero bueno, una de las cosas que él estudió fue esas 5 avenidas en las cuales yo voy a demostrar a través de la razón, no a través de lo religioso, ni de la fe, ni porque yo lo creo y ni modo, aunque no lo entienda, no. Dice, mi inteligencia me va a llevar a darme cuenta de que Dios existe. El punto de partida, el primer paso que él dio, que él estudió, que él nos dejó fue un hecho, una experiencia cualquiera.
¿verdad? La vida, el ser humano, la naturaleza, los astros. Esa es la primera vía que existe. Que existen pues seres y que existen situaciones, sobre todo de la creación, son experiencias. El segundo paso, primer punto de partida, que hay algo. Segundo paso es que ese hecho o ese ser o esa existencia es causado por alguien. No surgió de la nada, no llegó aquí por generación espontánea. Una flor, bueno, no es que ahí haya llegado, alguien la plantó. Y para haberla plantado, alguien debió de haber traído la semilla. ¿Y de dónde sacó esa semilla? ¿Y esa semilla de dónde venía? Y pues resulta ser que venía de otra flor y esa flor también tenía sus frutos y esos frutos venían precisamente de otro, derivaban de otra planta igual y fue como una cadena, ¿verdad? Ininterrumpida de un proceso biológico en el que llegamos a la conclusión de que pues las flores así llegan, pero no es que de repente salen. Bueno, pues llegando a cualquier hecho de esto nos damos cuenta que algo tuvo que haber sido la primera causa de esa flor, tuvo que ser la primera causa de ese animal, tuvo que haber sido la primera causa del hombre. No surgió así de la nada como muchos quieren creer, pues para quitarse el compromiso de que hay un Dios creador. El tercer paso que siguió Santo Tomás para llevar estas 5 vías fue que esa subordinación de causas no puede ser infinita. La semillita viene de la planta viene de la raíz trae perdón, bueno, o sea, ya me entiendes, ¿no? El orden. Eso no es que sea infinito. Hasta la generación, no, tiene que haber una primera causa, tuvo que haber una primera semilla que sembró esa flor. No puede ser algo infinito que no tiene principio. No puede ser. Ni que tampoco surgió así nada más de una explosión de astros. Pues sí, pero ¿quién provocó esa explosión? ¿De dónde vinieron esos astros? ¿De dónde salió el espacio? ¿De dónde salió el cosmos? Todo tiene que tener una causa primera. Todas se subordinan a esa causa. No puede ser cosas que no tiene infinita principio. Y la cuarta causa, perdón, el quinto paso, que el primero es el hecho, la experiencia, el segundo que es algo causado, el tercero es que se subordina a una serie de causas que no puede ser infinita, el cuarto es que hubo una causa primera que provocó todas las demás, algo hizo que todo lo demás existiera, y ese hecho, que ver la causa y al final tiene que haber sido la causa primera una causa incausada. ¿Qué quiere decir eso? Una causa incausada es algo que no fue hecho por nadie, que no le debe, yo le debo estar aquí a mis padres a los suyos. Dios no se lo debe a nadie. Él es el principio de todas las cosas, es la causa incausada. No tiene una causa. Tiene que haber alguien que sea la causa de todos nosotros. Bueno, esto es en eso que se basan las vías de Santo Tomás. También lo hizo en lo que se llama el movimiento, ¿no? Tiene que ver siempre hay un primer motor. La segunda vía es la causalidad eficiente, es decir, esa fuerza, ese motor, lo tiene que haber agarrado su fuerza de algo que no necesitaba que nadie le diera la fuerza, que él mismo era la fuerza. Y movió a ese motor. Entonces es una causa incausada. Otra de las demostraciones de que
hay un ser supremo que está sobre todos nosotros, es la contingencia de los seres, ¿sí? Esa es otra de las pruebas. Todos nosotros somos, nadie es necesario, nadie es indispensable. Si yo no hubiera existido, nadie me hubiera echado de menos, tú tampoco. Entonces, sí tiene que haber un ser que sea el necesario por sobre todo los seres para darle la existencia a los demás. Así como todos los demás somos contingentes, debe de haber un ser 100% necesario. Que él sí sea una causa que aunque no hubiéramos existido ninguno de los demás, él sí debe de estar aquí. La cuarta vía que lo hace pensar y que nos hace pensar a nosotros es la perfección de las cosas, ¿no? Lo que decíamos, el orden de la naturaleza, el orden de los astros, el día y la noche, la duración, tantos siglos de seguir este orden, pues tiene que haber alguien que sea así de bien hecho, de perfecto, de maravilloso. Tanta belleza que vemos en todos lados, tiene que haber alguien o algo que sea el que contenga toda esa belleza. Tanta verdad, tanto conocimiento, tantas cosas que aprendemos, tiene que haber algo que contenga todo el conocimiento, lo que va a saciar mis ganas de aprender. Tanta alegría, tanto gozo, tanto placer, tantos deseos de pasármela bien, tiene que haber alguien que signifique ese deseo de estar feliz inmensamente pasándomela pero súper bien, sin que se acabe. Que sea eterno ese sentimiento de placer. Que aquí en la tierra pues no lo existe. Siempre cualquier placer termina. Siempre cualquier placer muchas veces nos engaña. Y nada más tiene un regusto de sabrosura. Cuando apenas lo estás sintiendo, ya se acabó. Pues tiene que haber alguien que contenga toda esa energía, toda esa gracia, toda esta inteligencia, toda esa verdad, todo ese conocimiento, todo ese placer, todo ese gozo, todo lo que me haría a mí ser el ser más feliz del mundo. Tiene que haber alguien que sea todo eso, no que lo tenga como yo, que participo de las cosas, sino que él es. Yo puedo tener bondad porque alguien me la inspira y alguien me la da, pero yo no soy la bondad. Debe de haber alguien que es el principio de todas las bondades y que no nada más tiene bondad en sí, sino que es la bondad. Imagínate si alguien que es bueno te llena y te hace sentir feliz. Ahora la bondad infinita, el que es la bondad, el que es la belleza, el que es la inteligencia, el que es el goce, el que es el conocimiento, el que es la sabiduría, el que es la verdad, el que es la luz, es, no tiene, es. Pues claro que a mí no me vas a hacer, por eso es Dios y por eso está fuera de mí, pero yo participo de todos esos atributos divinos, participo de alguna manera y Él con su gracia me hace ver a través de la luz de la gracia un poquito de ese conocimiento, porque de otra manera yo, si lo conociera tal cual, volvería a la nada, no podría, no soportaría mi ser limitado, tanto conocimiento, tanto amor, tanta desborde de bondad. Bueno, tratando esto de explicar el por qué las cosas se mueven, llegamos al descubrimiento de que hay una causa y subordinamos las causas, que Dios es el inmutable, el que no cambia, es acto puro, no está en continuo movimiento como nosotros, pero permite el movimiento de los demás porque nosotros sí necesitamos de límites, de espacio, de tiempo, de movimiento. ¿Sí? Todo tiene perfección, las cosas creadas, decíamos, todo tiene bondad, las cosas creadas, y eso es lo que nos hace ver
pues la esencia de Dios. No la captamos completamente, pero nos damos cuenta de que existe, ¿sí? Por eso la metafísica es lo que nos hace ver que Dios es la causa de todas las cualidades, ¿sí? Dios es el único ser que se da a sí mismo su ser. Dios es la esencia y la existencia. Él mismo se da el ser. Él es el ser. Y nosotros tenemos el ser por participación de él. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esa parte en la cual los filósofos antiguos, todos estos pensamientos los fueron desarrollando hasta decir, no, no puede haber muchos dioses, porque o este contiene todas las perfecciones y todos los atributos, y hay otro que no tiene los atributos que tiene este, y este le falta lo que tiene este, entonces no puede haber muchos dioses, porque este sería imperfecto en relación a este, porque a este le falta lo que tiene este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe otro Dios, que el que existe es uno que tiene todas las perfecciones. Y de ahí llegarán a la conclusión de un solo Dios, el que tiene todo de todo. Bueno, y ahora te decía que íbamos a estudiar lo que es para nosotros la Biblia. También después lo vamos a ver en otro momento cómo se fue formando la Biblia. Pero para que tú puedas estudiar cualquier Biblia que tenga 72, 73 libros, es buena Biblia católica para ti. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, la Biblia la hicieron en los no la hicieron, se escribió en los primeros 5 libros de la Biblia, que vienen en un solo libro. Libro es el capítulo, ¿no? Digamos que tiene un nombre. Entonces, esos libros, los primeros libros, se escribieron muchísimos años, muchos siglos antes de Cristo. Antes de que él existiera, cuando Dios decidió escoger un pueblo y llevar toda esa historia de la humanidad a la plenitud de los tiempos cuando Jesucristo viniera a la tierra. Bueno, escogió ese pueblo para que de ese pueblo naciera su Hijo Jesucristo. Se fue escribiendo la Biblia, la Biblia tiene un autor que es el Dios mismo, y el agiógrafo, que es el que lleva la pluma de lo que Dios le inspira. Por eso es un libro divino. Por eso no se puede cambiar, por eso no se puede interpretar a como yo quiera. Alguien me tiene que guiar para ir sabiendo lo que me quiso decir. Entonces, bueno, la Biblia consta de 73 libros. Los primeros 5 se llaman Pentateuco, penta viene de 5. Esos 5 primeros libros que se adjudican a Moisés, al patriarca Moisés, fueron escritos, te decía, muchísimos siglos antes de Cristo. El primero se llama Génesis, lo has oído. Génesis, que quiere decir principio, es el primer libro de la Biblia y narra la creación del mundo, las tradiciones de los antepasados y todo esto. El segundo libro de la Biblia se llama Éxodo. Habla de, esencialmente, porque trae muchas historias, pero esencialmente habla de la salida de los judíos, del pueblo hebreo, del pueblo escogido. En el Génesis se escoge al pueblo, la creación se escoge al pueblo, el pueblo empieza a crecer, se convierten en tribus y después, pues, por razones del destino, después ya te platico más estas historias, van a dar a Egipto. Pero después surge un rescatador que es Moisés, y en el libro del Éxodo, que quiere decir salida, se va narrando esa experiencia que vivieron los hebreos de salir de las manos de la esclavitud de los egipcios. Después sigue el libro de Génesis, Éxodo, Levítico
Es un libro que nos habla muchísimo de ritual, sacrificios, todo, cómo fueron llevando la religión, como Dios les iba diciendo, todas las leyes, etcétera, cómo se formó la tribu de Leví, que es la que siguió siendo la que llevó todo el culto, de ahí salían los sacerdotes. Tercer libro de la Biblia, Levítico. Números, que habla elementalmente de censos. Son libros históricos todos estos y realmente a veces son un poco densos, pero muy interesantes si los ves tú desde el punto de vista de cómo Dios fue preparando a un pueblo para el gran acontecimiento, la venida de Cristo. Entonces sigue el libro de los números. Y luego, por último, del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, está el libro del Deuteronomio. Muy bonito libro, me gusta mucho, ¿verdad? Yo lo leí con mucho sabor porque verdaderamente se le da a este libro, pues es como una segunda ley, las claves teológicas, cómo llevar la de religión, cómo se repartieron las tierras, cómo se consagró el pueblo, cómo les entregó la tierra, cómo les habló que tenían que desterrar la idolatría, creer en tantos dioses, rodearse, ya no rodearse, es más, quitarse de los lados a todos los pueblos que los influían con tantas religiones falsas. Bueno, esos son los primeros 5 libros del Pentateuco de la Biblia. Pentateuco, que son 5 libros. Después de los... Mira, yo cuando empecé a estudiar esto, que era una chicuela en la escuela, que le agradezco tanto a la monjita que nos hizo aprendérnoslo, me los aprendí de memoria. Y entonces de esa manera, no la Biblia, los libros, los títulos. Entonces empezamos así, a ver, busquen en el libro de los Salmos, como yo sabía, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares de los Cantores, ya sé por dónde andan los Salmos, y encontraba rápido, entonces no necesito casi los separadores. Entonces, si tú puedes y tienes hacer un ejercicio de aprenderte los nombres de los 72, 73 libros de la Biblia, te va a facilitar mucho buscar. Entonces empiezas con Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, y luego ya empiezan los profetas. Entonces, todo eso forma los 47 libros que vienen en el Antiguo Testamento. La Biblia se forma de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de todos estos libros, Pentateuco, históricos, donde vienen los profetas, escritos poéticos, escritos de sabiduría, hasta ahí donde terminan en el último libro que son los eclesiásticos. El eclesiástico, bueno. Entonces, te decía Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Macabeos, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Isaías, Jeremías. Bueno, tengo que echarle un ojo porque a tantos años hace, pero sí más o menos sé en dónde están colocados. Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos esos señores son profetas y cada uno tiene su libro. Y luego vienen los poéticos, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiásticos. Bueno, ahí ya el orden cambia, yo me lo sé de una manera, pero aquí están escritos de otra. Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Proverbios, Eclesiásticos, Sabiduría y Eclesiástico. Bueno, estos 47 libros forman el Antiguo Testamento y son los que preparan al pueblo hebreo para recibir a Cristo, que se va a venir la historia a leer en el Nuevo Testamento. En el primer evangelio, son 4 evangelios, y el Nuevo Testamento empieza con Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas y sigue Juan. Todos estos libros son inspiración divina.
y cada uno tiene su autor, que es el agiógrafo, que es el que escribe. En los evangelios vienen 4 individuos fantásticos, que son los que escribieron sobre la vida de Jesucristo. Después viene los Hechos de los Apóstoles, que son los primerititos días después de que Cristo subió al cielo. Se empieza a escribir, ya se ponen a poner de acuerdo, se forma la iglesia, se informan las jerarquías, todo esto viene muy interesante. Y luego ya vienen las cartas de San Pablo. San Pablo es otro capítulo, es un converso, era judío, no aceptó el cristianismo. Muchos judíos sí lo aceptaron en cuanto vino Jesús, pero muchos otros dijeron, no, este no es el Mesías que nosotros esperábamos, no lo queremos. No queremos que él reine. Son palabras proféticas de la Biblia. Y no, pues no lo aceptaron. Pablo fue uno de esos, pero un día se le aparece nuestro Señor y se convierte. Y él escribe cartas a los romanos, es otro libro de la Biblia, a la primera de Corintios, la segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, carta a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, les escribe 2, a Timoteo le escribe 2 cartas, a Tito, Filemón y a los hebreos. Luego Santiago, que es otro de los discípulos de nuestro Señor, de los apóstoles, escribe una carta. Pedro escribe 2, primera y segunda de San Pedro. Juan escribe 3, primera, segunda y tercera carta de Juan. Y una carta escribe Judas, el Judas primo del Señor, no el que le entregó, porque pues ese se murió. Y el último libro del Apocalipsis, que se le atribuye a San Juan también. Vamos a ir conociendo a todos estos personajes. Hasta aquí los 72 libros de los que yo te hablaba. Empieza por ver el índice de tu Biblia. Empieza por conocer que hay un Nuevo y un Antiguo Testamento. Empieza por darte cuenta que la palabra de Dios no son nada más letras. Es la transmisión del conocimiento de un Dios que se revela. Los otros, bueno, no hay otros dioses, pero los dioses en que creían nuestros antepasados, ninguno se vino a revelar. Con truenos y centellas decían que el dios de la lluvia y que Tlaloc y que esto y lo otro, pero ninguno vino y dijo yo soy, o yo les enseño esto, o síganme porque yo soy la verdad, la vida. Sin embargo, nuestro Dios se vino a revelar desde muchísimos años. Poco a poco nos fue abriendo al pensamiento del hombre, al pensamiento de la humanidad, a la inteligencia. Nos fue abriendo poco a poco como un niño que va cursando desde pequeñito las primeras nociones del conocimiento humano, y lo llevas de la mano y le vas enseñando y le vas poniendo las notas para que vaya dibujando y después ya pueda hacer letras y después ya pueda leer. Bueno, pues así fue Dios, así Dios nuestro Señor a través de la Biblia nos fue dando un conocimiento, nos fue dejando a través de esos escritos. Los primeros libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomios, se llaman entre los judíos, ellos lo tienen, porque nosotros descendemos de los judíos, los cristianos, se llama el Torah, es la ley, es lo que ellos le tienen como la ley. Y es hermoso leerlo. Pero yo te recomiendo que empieces por leer los evangelios. ¿Qué te parece si empiezas por el Nuevo Testamento? Terminan los 47 primeros libros y te vas al Nuevo Testamento y empieza por leer el primer evangelio del Nuevo Testamento, que es Mateo. San Mateo, como describe el nacimiento de Dios y el surgimiento de nuestro Redentor. Pues hasta aquí, empieza por ahí y ya en la siguiente vemos más.